Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Reconstructo. Este es un medio para que podamos reconstruir el pensamiento. Hoy vamos a hablar de una diversidad que me parece súper importante tratar y que tiene que ver con las edades, el edadismo. Para eso tenemos con nosotros a Uriel. Uriel nos va a dar muchísimo más referencia del tema. Ahorita se va a presentar y nos va a platicar, pero es que les recuerdo que en este canal hablamos de temas de marketing inclusivo y una de las diversidades que tratamos es el edadismo. Es muy común hoy en redes sociales, en todas estas dinámicas, que a pesar de que en México, de acuerdo al INEGI, el 14% de las personas pertenecen a la diversidad de adultos mayores, la representación en medios cada vez es menor. Cuando nosotros vemos a una persona adulta mayor, regularmente cuando vemos al abuelito, a la abuelita, pues es una persona que sale como en ese papel del abuelito, ¿no? En ese papel invisibilizada, en ese papel en donde pues está como parte del elenco, pero muy pocas veces le vemos en el rol principal. Muy pocas veces le vemos con un deseo sexual, muy pocas veces le vemos en una problemática real, porque al parecer perdió sus necesidades, al parecer se invisibilizó. Entonces hoy vamos a hablar de esta problemática, la vamos a profundizar y sobre todo vamos a llevar al punto de por qué es importante. Pero antes de esto, pues bueno, voy a leerles un poquitito de Uriel porque Uriel tiene una trayectoria importante. Es psicólogo de la UNAM, cuenta con una especialidad en administración gerontológica y una maestría en innovación empresarial. También es consultor en diversidad, igualdad e inclusión y fundador de Gafas Plateadas. Es un experto en edadismo y en algunos otros temas que tienen que ver con inclusión y diversidad. Pero más allá de tu currículum, Uriel, a mí me gustaría empezar con una pregunta. ¿En qué momento de tu carrera decides dedicarte a estos temas que tienen que ver con ayudar a visibilizar una problemática que existe? ¿Qué es lo que te marca? Porque casi todas las personas que estamos en estos temas que tienen que ver con activismo, con visibilización, hay una circunstancia en la vida que es la que nos marcó para llegar a esto. Entonces, eh, pues no sé, antes que nada, bienvenido y me gustaría abrir la conversación con esto. Va, súper. Primero, un dato que me gusta dar a mí siempre que voy a cualquier lugar es mi edad. Tengo 27 años. Wow. ¿Por qué digo mi edad? Porque mi edad, al igual que mi peso, mi género, mi orientación sexual, tiene un montón de condicionantes políticas, culturales, sociales. Entonces, creo que es importante decir nuestra edad porque así vamos quitando estos estigmas que hay de, no, yo no digo mi edad, la edad no se pregunta. Ya ni me digas. 7 años. Eh, Mira, con el edadismo pasa algo muy interesante. Por ejemplo, cuando hablamos de machismo, pues obviamente las mujeres lo van a vivir. Cuando hablamos de LGBTI-fobia, las personas LGBT. El edadismo todos lo vamos a vivir, porque todos vamos hacia allá. O sea, no hay forma en que nos saltemos. De hecho, el edadismo va cambiando con nosotros. O sea, el edadismo lo vive diferente una infancia, que una adolescencia, que una juventud, que una adultez, a una persona mayor. Entonces, ¿por qué hablar con esto? Porque todos lo sufrimos y porque nadie estaba hablando de eso. O sea, yo empecé a hablar de ello hace 3 años y hace 3 años ni siquiera la RAE lo tenía en sus términos. La RAE lo incluyó en diciembre del 2022. O sea, tenemos poco más de 2 años con el término. Entonces, creo que fue por eso, ¿no? Empezar a visibilizar algo que todos sufrimos, pero de lo cual nadie habla. Okey. ¿Y hubo alguna situación que te llevó a hacer esto, que te llevó a hablar de esto, Uriel? Sí, yo me enfoqué principalmente en personas mayores, porque a mí, al igual que a muchas personas en Latinoamérica, me cuidaron mis abuelos mientras mis papás trabajaban. Entonces, estudié psicología, un poco fui viendo como las vivencias de personas mayores en diferentes contextos y vi que la realidad de mis abuelos no era la de todos. O sea, mis abuelos hasta cierto punto eran muy privilegiados, ¿no? De tener una familia, de poder retirarse, y hay muchas personas que aún no. Entonces, mi idea fue cómo empezar a trabajar para que todas las personas tuvieran Em, pues, una vejez parecida a la de mis abuelos, ¿no? En donde pudieran vivir cómodamente, no con todos los privilegios, no en una zona rica y con una pensión súper alta, pero con los recursos suficientes para poder comer y tener donde vivir. Sí, o sea, que es algo muy preventivo, ¿no? Lo que hoy estás hablando en tu caso, por ejemplo, y que justo podría responder la siguiente pregunta para empezar a hablar un poco más y ya entrar en tema de lo de la marketing inclusivo. Hay personas en temas de representación que dicen,
La primer regla es que yo tengo que formar parte de la diversidad para hablar. ¿Tú qué pensarías en este caso? Porque eres una persona sumamente joven. Si alguien te dijera, pero ¿por qué hablas tú de esos temas si tú no formas aún parte de la diversidad? ¿Hay alguna respuesta en especial que les darías a quien hoy podría preguntar eso? Bueno, primero, el edadismo lo vivimos todos durante nuestra vida. O sea, no es exclusivamente para las personas mayores. ¿Por qué hablo en temas de personas mayores? Porque para allá vamos. Yo me quiero preparar para tener un futuro bien. O sea, yo cuando me retire quiero una pensión, quiero tener mi casa propia, quiero tener como un sistema de cuidados digno, que no solamente me den una pensión del gobierno que no me va a durar ni el mes. Entonces, por eso creo que es importante que cualquier persona lo hable, porque todos vamos a llegar ahí tarde o temprano. Y acabas de mencionar algo bien importante. Las personas que fuimos resultado de la explosión demográfica, vamos a vivir un momento bastante complejo, ¿no? En un sistema sin pensiones, con un sistema de salud colapsado. Y creo que esto que estás haciendo es bien importante porque, pues vivimos mucho el presente, pero no nos preocupamos por lo que en un futuro, para algunos más corto que para otros llegará. Pero hablando un poco de lo que tiene que ver con la comunicación, el marketing y los creadores de contenidos, regularmente en las campañas publicitarias, muy pocas veces, yo tengo muy pocos registros en los muchos años que llevo haciendo comunicación y marketing de clientes que me han pedido visualizar a personas adultas mayores solo para cosas muy específicas. Regularmente se pide para cosas en donde necesitamos felicitarles el día del abuelo o a lo mejor en algunas ocasiones para el 10 de mayo, pero en el resto del año no están presentes. ¿Tú qué estereotipos en términos de la comunicación crees que son los que empezamos a fomentar a nivel sociedad y que al final también impactan en la forma de percibir y de tratar a las personas adultas mayores? Primero, como un contexto estaría bien. La esperanza de vida se ha alargado mucho, o sea, mucho. En 1924 no teníamos una esperanza de vida ni de 50 años. Pues al día de hoy es de 83. Las esperanzas que tenemos para vivir son más. Entonces, por eso se está visibilizando más también la inclusión de personas mayores. Antes no se podía porque ni siquiera había población, o sea, muchos ni siquiera llegaban a los 60 años. Actualmente sí. O sea, hay un dato bien interesante que uno de cada tres personas que nacieron después del 2000 van a llegar a vivir 100 años. O Guau. sea, 100 años, la longevidad va a ser como súper extensa. También si hablamos como de la población mayor, uno de cada 3 personas mayores que han vivido a lo largo de la historia están vivas ahí. O sea, nunca habíamos tenido tantas personas mayores como hoy en día. Cuando hablamos de representación, pues la verdad es que no hay muchas. Te voy a poner como algunos ejemplos. Por ejemplo, Sara García, la que sale, para los que son muy jóvenes, la que sale en el Chocolate Abuelita. Sara García fue nombrada como la abuelita de México porque en el cine de oro mexicano, pues interpretó justamente a una abuela. Ujú, ujú. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que Sara García no era una persona mayor cuando lo interpretó. Era una persona sumamente joven. ¿Qué fue lo que hizo? Se sacó los dientes, se pintó el cabello de blanco y empezó a renguear. Esos son los tipos de estereotipos que hemos visto toda la vida acerca de las personas mayores. O sea, incluso no solamente físicas, sino estéticos, ¿no? Se tuvo que quitar dientes, hacer como diferentes cosas una persona joven. Entonces, creo que es importante empezar como a visibilizar todo esto que se puede empezar como a ver en medios de comunicación. Por ejemplo, hay una película muy famosa que se llama Top Gun. En los 90 salió, era Ujú, Tom ujú. Cruise y una actriz más. Salió hace como 2 años la segunda parte. ¿Qué fue lo que pasó? Se tomó otra vez a Tom Cruise porque sigue siendo muy joven y se quitó a la actriz que estaba. ¿Por qué? Porque no envejeció con la misma dignidad que Tom Cruise. Así se manejaba en los medios de comunicación. ¿Qué fue lo que se hizo? Se tomó una actriz sí un poco más madura, pero que se seguía viendo joven. Entonces, la verdad es que hay muchos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, creo que hay 2 estereotipos principales en las personas mayores. El primero puede ser hacia las personas que son malas, ¿no? Muchas veces crecimos con Disney diciéndonos que la mujer mayor era la envidiosa, La bruja. o sea, dime qué tienen en relación todas las malas de Disney. Son mujeres mayores. Úrsula, la reina malvada, Cruella de Vil, todas son mujeres mayores. Y también, pues muchas veces en las novelas mexicanas, nosotros que crecimos con eso, pues, ¿quiénes eran las mujeres mayores? Las chismosas de la cuadra, ¿no? La vecina que se metía en todo, la que estaba ahí como chismeando, la mujer que no dejaba a la hija ser feliz con el amor porque ella ya estaba amargada. Entonces, hay muchos estereotipos, ¿no?
Muchas veces se cree que vamos a llegar a la vejez enfermos, vamos a necesitar cuidados y que ya no vamos a ser activos. Entonces, creo que son los principales como imágenes que podemos ver, ¿no? Sí, y es que acabas de mencionar una frase bien importante, envejecer con dignidad. Y creo que es algo en lo que deberíamos de ahondar en algún punto, porque al parecer, eh, socialmente, este constructo de dignidad tiene que ver con envejecer de acuerdo a los estándares de belleza, más no con los valores que una persona podría tener, ¿no? O sea, envejecer con dignidad podría ser éticamente envejecer, pues siendo una persona honesta, siendo una persona responsable, pero no, socialmente envejecer con dignidad es envejecer físicamente aceptable, ¿no? Y creo que esa es una frase que replicamos y estereotipamos, y con esto me gustaría conectar estos estereotipos que se generan, ¿en qué impactan en la vida real de las personas? O sea, ¿cuál es el resultado que tiene ver a estas abuelitas? Este ejemplo que nos hablabas de una Sara García, ¿en qué impactan en la realidad de las personas adultas mayores? Claro, primero decir que la dignidad la tienen todas las personas. O sea, yo creo que hay que dejar de lado el hablar de envejecer con dignidad, a empezar a hablar de envejecer con oportunidades. ¿Qué es lo que necesitamos? Em, Ha afectado mucho. O sea, creo que también es momento como de sacar un poco los términos que usamos hacia ellos. Por ejemplo, usamos el término abuelita. No todas las personas mayores son abuelos y Mm, no todos los abuelos son personas mayores. Y aunque sean abuelos, no son tus abuelos. Entonces, dejen de llamarlos abuelos. Es muy importante. Por ejemplo, también utilizamos el término viejo. Las personas no son cosas, no son viejas. O sea, tú y yo no somos personas de uso, o las personas recién nacidas son objetos. las nuevas, no somos objetos. Vamos a dejar de utilizar eso. También hay algo que está muy arraigado y es personas de la tercera edad. Esto se refiere más o menos como esas cosas de primera y segunda clase, primer y segundo mundo. No hay personas de primera ni de tercera, todas tenemos como el mismo valor. Entonces, el término correcto, personas mayores, porque incluso adulto mayor está mal. Adulto mayor solo refiere a hombres, adultas mayores solo a mujeres. Personas mayores incluye a todos, incluso a las personas que están fuera del binarismo. Eh, ¿En qué es lo que afecta? Pues muchas veces creemos que van a llegar así nuestros abuelos, ¿no? Vemos una película donde la persona mayor es como súper aburrida, que solamente va a gritar, que va a cuidar mucho el dinero, y pues muchas veces eso limita las relaciones intergeneracionales, ¿no? No nos queremos acercar con nuestra mamá porque solamente va a juzgar nuestra música. No nos queremos acercar a nuestro abuelo porque nos va a decir que cómo salimos vestidos así a la calle, ¿no? Que por qué traemos un nuevo tatuaje. Entonces, creo que toda esta visión que tienen como los medios de comunicación de las personas mayores y de cómo tenemos que envejecer, pues tiene que ir cambiando, ¿no? Porque ya no es una cuestión solamente de marketing, ha ido como trasladándose a muchas cosas. Por ejemplo, cuando llegaron las vacunas, Ujú. lo que sacaron, el flyer que sacaron para vacunar de 50 años en más, eran dos personas mayores. ¿Qué era lo que tenían en común estas personas? Tenían el cabello blanco, la mujer tenía un gato y ambos estaban vestidos como creemos que se visten los abuelos, ¿no? Con su chalequito, tequido, ¿verdad? Entonces, vemos cómo justamente la comunicación siempre está mal, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos estos anuncios de la calle, ¿no? Por ejemplo, de no estacionarse, el pase escolar, hay uno para pase de personas mayores. Algunos antes lo hacían con personas con bastón. Actualmente son personas caminando bien normalmente, pero solamente tienen el número más 60. O sea, son personas que son de 60 años o Mm, más. Ya no son personas que usan bastón. ¿Por qué? Porque a los 60 años no es como que tú, Pablo, llegues a los 60 y yo llegue con tu cajita y en esa cajita venga tu una bastón, tus cadena, un chalecos. bastón, chaleco, te quita toda la música que ahora te gusta y solamente vas a escuchar vinilo, solamente vas a escuchar la radio. Entonces, justamente, no se ha cambiado mucho en los medios de comunicación el cómo se ve a las personas mayores. Eso está impactando socialmente porque si bien ya no vemos tanto televisión, vemos redes sociales. ¿Qué vemos en las redes sociales? Muchas personas haciendo personajes de personas mayores con los mismos estereotipos. Solamente se trasladó de televisión a medios digitales. Ah, Pero se sigue viendo la misma imagen de personas mayores, ¿no? La que necesita cuidados, la que ya va a comer papilla, la que camina lento, la que ya no va a poder bailar reggaetón. Y no, la verdad es que tú y yo vamos a llegar a nuestra vejez con nuestros mismos gustos. Si a mí me gusta ahorita ir a los 30 a bailar reggaetón en el centro, me va a gustar a los 60. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque la sociedad tal vez me limita, más no porque yo no lo quiera hacer. claro.
Y mencionaste algo bien importante, porque en redes sociales, yo he visto creadores de contenido que lo hacen en un tema con esta bandera del humor, pero no dignificando la imagen, al contrario, denigrándola, ¿no? Y es que esto también se vuelve importante porque también regresando al mundo del marketing y de la comunicación, pues las marcas, yo te lo comentaba al principio, no tengo registros, muchos registros en los bastantes años que llevo haciendo comunicación y marketing de campañas que me hayan pedido para personas adultas mayores. Cabe mencionar que sí he visto algunos pocos ejemplos. Por ejemplo, vi algo que me llamó muchísima la atención de campañas de moda, ¿no? Un diseñador de una marca de lujo, destinaba su campaña a personas mayores, que voy a también yo educarme y a ya no decir adultas mayores, eh, y decía: ¿Por qué van a las personas jóvenes? Si quienes compran regularmente son las personas mayores. Y entonces me pareció interesante, pero las marcas en general no lo hacen, que es el punto al que quiero llegar. ¿Por qué por qué crees que las marcas están ignorando este segmento y qué les podríamos decir a las marcas que lo están haciendo? La verdad es que hay muy pocas marcas que lo están haciendo, muy pocas, o sea, reducidísimo el segmento. ¿Por qué no lo están viendo? Porque en México las personas mayores están prácticamente con recursos por debajo de la dignidad, o sea, del recurso medio que tenemos. O sea, las personas mayores están viviendo en líneas de pobreza muy grande. Entonces, pues las marcas lo están leyendo como que no hay recursos de parte de ellos para generar, ¿no? Entonces, pues pocas veces le invierten. Ujú, ¿En qué es lo que más le invierten las marcas? Son los temas de medicamentos. Las farmacéuticas van a invertir mucho porque van a engañar a las personas que van a necesitar muchos cuidados, que van a tener gastritis, que van a tener dolor de hueso, y la verdad es que no. También el tema de los cuidados es el que está como muy fuerte para vender. Y tercero es el tema de los productos anti-envejecimiento. Hay marcas que están metiéndole millones al tema de productos anti-envejecimiento de ujú. edad. Y hay una mala noticia, esos productos no existen. El envejecimiento tiene 4 características, es universal, todos lo vamos a vivir, es heterogéneo, cualquiera lo va a vivir de maneras diferentes, tú bajo tu contexto, yo bajo el mío, y no tenemos por qué compararnos, ¿no? Porque, por ejemplo, si comparamos a Maribel Guardia con una mujer de Oaxaca, pues obviamente no van a tener las mismas oportunidades. Claro, claro. Y el tercero es progresivo. O sea, siempre vamos a estar envejeciendo. No importa qué operación te haga, no importa cuántos productos anti-envejecimiento te pongas, no va a funcionar. Va a Vas a pasar. seguir envejeciendo. Y aunque lo hagas y trates como de retrocederlo, pues la verdad no lo estás haciendo. Estás teniendo un envejecimiento saludable. ¿Qué es el envejecimiento saludable? Que estás envejeciendo mejor que otras personas. O sea, tal vez no se te notan tanto las líneas de expresión, no tienes problemas físicos. Y eso es lo que las marcas al día de hoy deberían estar hablando, de envejecimiento saludable, no de productos que te engañan, que van a retrasar tu envejecimiento, porque eso no se puede. Claro. Sí, es como un lanzar este mensaje de envejecer es malo, ¿no? Entonces trata de invisibilizarlo o reducirlo lo más posible, cuando al final, pues, sabemos que va a llegar. Y es que es algo que también las redes sociales y la comunicación nos muestran, ¿no? O sea, está la parte de los tratamientos invasivos, de las cirugías, de todo esto para no llevarlo allá. Y es que en esta parte también me interesa saber algo, no sé si tú lo sepas, regularmente, incluso en la parte de estudios y de data, creo que también se invisibiliza a las personas mayores, porque no tengo en el registro yo un dato donde se lance un estudio de cuáles son los hábitos de compra, de consumo, porque creo que también podría ser una cuarta razón, que las marcas asumen que ya no son personas, porque sí, muchas veces y desafortunadamente ante estas brechas y ante estos vacíos profundos de ética que existen en el marketing, ante temas como la parte de las edades, en donde tenemos un tema donde pues, asumimos que ya no tienen los recursos, ¿no? Entonces, como somos objetos, para en muchas ocasiones, como ya no tienen los recursos, entonces estamos asumiendo que ya no van a poder, comprar los productos, ¿no? Entonces, ahí, ¿hay estudios o hay información al respecto? En México no hay nada.
Nada, nada, nada. O sea, hay algunos en España, que España ya es un país envejecido. En Estados Unidos hay algunos otros, porque también su número de personas mayores es mayor que el de México, pero en México no hay nada. Nada, nada, nada. O sea, estamos en pañales. Te digo que hace 2 años lo agregaron al diccionario, entonces es algo totalmente nuevo. O sea, actualmente se está hablando de economía plateada, que justamente son, todos los recursos, todas las necesidades que van a necesitar las personas mayores, durante su desarrollo. Entonces, ¿de qué están hablando principalmente? Pues también está súper sesgado porque hablan de medicamentos y cuidados. Claro. No hablan de temas de turismo, no hablan sexualidad, o sea, no hay nada, está sumamente sesgado. Entonces, pues en México sí hay que empezar primero a hablarlo, ¿no? Porque no lo conocen. Y es que, pues sí, el mercado sigue siendo como súper pequeño, ¿no? Porque las personas son muchas, pero los recursos que tienen para invertir como en todo esto es muy pequeño. Claro, y no hay un esfuerzo alineado a esto. ¿Tú tienes en el registro alguna marca o algún ejemplo que digas, híjole, esto que vi me gustó, siento que sí cumple con las características? Porque ya sabemos que la gran mayoría, pues no va por ese camino, ¿no? Pero alguien que tú digas, sí, sí, sí siento que va por la línea. Sí, hay varias y creo que estas marcas han agarrado justamente esta idea de que el modelo de personas mayores está cambiando, ¿no? No, nosotros no vamos a necesitar lo mismo que nuestros papás ni que nuestros abuelos. Por ejemplo, hay un diseñador mexicano que se llama Iván Ábalos y solo prácticamente lo que tú comentabas hace un momento, las modelos fueron mujeres mayores. Ujú, Las unificaron, no le metieron filtro. O sea, eran mujeres con canas, con arrugas, mujeres reales a los 60 años. ujú, Entonces, ujú. es súper bueno eso. Y hay uno en donde se mete como a la intersección, que justamente es como temas LGBT y temas del abismo. Guau, El primero es uno de Doritos, donde hacían algo sobre el Día de Muertos. Regresaba el tío que nunca se casó y de repente venía con su pareja hombre. guau. Entonces, mostraron justamente esta diversidad, que nunca es tarde para salir del closet, para poder visibilizar. Y el segundo es uno de Absolute, que se llama Forever Pride, y justamente nos mostraba estas historias de las personas mayores que los antecedieron. O sea, nos decían cuánto les costó la primer marcha, cómo la vivieron. O sea, a nivel como más global, por ejemplo, H&M tiene una línea que es deportiva. H&M Move. ¿Quién fue su principal representante? Jay Fonda. Una mujer Ujú. mayor, con ropa deportiva, mostrándose que podía hacer como un split, que podía hacer ejercicio. Entonces, este tipo de visión de las empresas creo que es importante. Por ejemplo, también la marca mexicana Ben& Frank, Y la de los desde lentes. los lentes, justamente, ella ha lanzado como muchas, publicidad con personas mayores. Parte porque sí es como su nicho, ¿no? Sí, su target. Y él, pues, está mostrando que podemos usar, lentes divertidos a cualquier edad. Sí, eso está muy interesante porque sí es parte de tu target y me parece muy loable hablar de las marcas que sí lo están haciendo bien, porque más allá de señalar a las que no, porque ya sabemos quiénes no, que la mayoría no lo estamos haciendo tal vez correctamente, quienes sí lo están haciendo bien es estas marcas, ¿no? Que se dan cuenta que su target está ahí y no dejan de verlo, al contrario, le sacan provecho, porque ahí es donde el marketing inclusivo hace la diferencia. Si yo me doy cuenta que mis clientes potenciales son personas mayores y que no se van a ver reflejadas en las juventudes, entonces yo puedo retratarles con personas donde sí se vean reflejadas, puedo hacer una campaña que se vea real, que se vea honesta y en términos cuantitativos puedo también ser rentable, porque entonces voy a tener una mayor porcentaje de mercado. Estamos hablando de un 14% de más de 120 millones de mexicanos. O sea, estamos hablando de millones de personas mayores que hoy tienen la capacidad de poder comprar para una marca y que si están siendo visibilizadas, van a poder tener alguna decisión de compra preferencial, ¿no? Porque esto que nos dices también me lleva mucho a pensar y a poder entender. Ya vimos que las marcas no lo hacen por las razones que nos comentabas, que eran estas 3 principales, y sumábamos un poco también la de que asumen que no tienen el recurso, ¿no? Pero, ¿cuáles serían las barreras hoy que tú crees, adicionales a esto, por las cuales una marca no lo hace? Por la cuales una marca dice: "Decido no hacerlo". Las principales barreras que en tu experiencia has visto, por los cuales en la comunicación no se les incluye.
Yo creo que no se han dado cuenta del boom demográfico que viene. O sea, si los últimos años ha cambiado como la demografía, la proyección para 2030 es que por primera vez en la historia va a haber más personas mayores que niños. O sea, vamos a empezar a pensar en modelos para cerrar, por ejemplo, escuelas y empezar a abrir residencias. Tanto así va a ser el cambio demográfico. Entonces, las empresas no se han dado cuenta de eso. O sea, ¿qué es lo que tienen que empezar? Invertir en productos y servicios para las personas mayores. Ujú. Entonces, creo que eso es como la principal barrera, ¿no? Porque ni siquiera en gobierno se han dado cuenta. O sea, en 2030 va a estar desbordados hospitales, servicios escolares, servicios médicos, porque no estamos preparados para ese cambio demográfico y las empresas tampoco lo han tomado. O sea, si el día de hoy empiezan a invertir en 2030, yo creo que van a ser las poblaciones que más van a gastar en ellos y en sus productos. Acabas de decir algo bien importante y bien relevante. Hay conversaciones que se ponen en tendencia hasta que pasan. Y ahorita esta conversación me parece que es una conversación muy adelantada a su época porque hay oportunidades de negocio que muy pocas personas están viendo porque todo el mundo quiere ir, ya están hablando de la generación alfa, cuando, o sea, todo el mundo iba para los centennials porque también ya el millennial está dejando de ser atractivo porque ya está empezando a envejecer. Entonces, pues van a la alfa y nos lleva también a estas narrativas de las redes sociales. O sea, ¿qué perspectiva tienes tú ya para también empezar a llegar a las reflexiones finales de esto que está pasando tanto en medios digitales? Que es un resultado de esta comunicación y de estos constructos a nivel mental que tenemos, de estas estructuras que nos han enseñado, en donde toda la narrativa respecto a una persona que es mayor es de demeritar, es de los boom. Hoy la palabra boomer en redes sociales, pues es una palabra peyorativa, es una palabra que se usa como insulto. Hoy podría parecer que lo loable o lo valioso es lo joven y lo que no tiene valor o debería de ser invisibilizado es lo grande. De hecho, bueno, no escuchaba, leía un comentario el otro día que vino Paul McCartney y decían, ese señor que ya se vaya a dormir, ¿no? ¿Por qué? Porque al parecer no tiene derecho una persona mayor ya a dar un concierto, aunque haya tenido una trayectoria brillante. Entonces, ¿qué perspectiva tienes tú de este camino? ¿Qué ves en esto que está pasando en los medios digitales cada vez con mayor frecuencia? A ver, el edadismo es bien chistoso porque las personas mayores también le infligen hacia los jóvenes. O sea, creo que por eso hay tantos problemas. De ida y vuelta. O sea, por ejemplo, yo agarro y le digo, ya siéntese señora, y él me regresa, cállate generación de cristal. O sea, así, siempre va a haber como problemas. ¿Qué se ve en las redes sociales? Hay cosas súper positivas, por ejemplo, todos estos videos súper emotivos donde voy a visitar a mi abuela, la saco como a pasear, a comer, y hay otros como súper malos donde vemos que solamente los utilizan para like, ¿no? O sea, van a comprarles ese Sí. día, en ese día que les compras no cambia la realidad de nada. O sea, solamente sumas like en tus redes sociales, hay que decirlo también. Entonces, también hay como estas ideas en donde si ya nos cuestionamos que las personas blancas no podemos ponernos pintura de color para ser personas negras, pero también hay que empezar a cuestionarnos por qué las personas jóvenes sí podemos usar disfraces o maquillaje para envejecernos, ¿no? Está mal también tomar nuestra piel, envejecerla y empezar a actuar como personas mayores, ¿no? Eso también está como súper negativo. ¿Y por qué tenemos esto? Pues porque las diferentes generaciones crecimos bajo contextos totalmente diferentes. O sea, en temas de comunicación, por ejemplo, Pablo, nosotros más seguro está en nuestro corazón, el de ellos es esto. Yo le digo a mi sobrino, haz un teléfono con mímica, me va a hacer esto, porque ellos conocen los teléfonos digitales. O sea, yo todavía tomo esto. Tenemos creencias diferentes. Hay estudios bien interesantes. Por ejemplo, más seguro la generación de mi abuela y de mi mamá nos daban como un manazo si éramos zurdos, porque eran los niños del diablo, ¿no? Actualmente hay más personas zurdas porque los papás ya no creemos en eso. O sea, dejamos que nuestros hijos sean como quieren, ¿no? Claro, hay más También apertura. decimos con derechos totalmente diferentes. Mi abuela ni siquiera pudo votar. Actualmente tenemos la primera presidenta mujer. O sea, hace unos años la población LGBT no se podía casar. Los que estamos actualmente los podemos casar, adoptar y hacer como más cosas. Entonces, por eso muchas veces es diferente, difícil poder comunicar con otros, ¿no?
Tal vez tú y yo, tal vez en una fiesta lo sentemos y ni siquiera tengamos mucho de qué hablar, o tal vez sí, o sea, no lo sabemos. Pero si no tenemos de qué hablar, tal vez tenga que ver con la generación, ¿no? Tal vez en tu generación el mayor ídolo era Juan Gabriel, en el mío ahorita es Peso Pluma. O sea, incluso en la música tenemos cosas totalmente diferentes y muchas veces ahí está el choque, ¿no? Yo creo que mi artista es el mejor, que mi género musical es el mejor, que las películas que yo vieran lo máximo, y tú crees lo mismo. Y es que son nuestros contextos y tratamos como de defenderlos, ¿no? Muchas veces por eso también hay como tanto conflicto en redes sociales de tú no sabes nada del mundo, yo Querer tener la razón. quiero tener la razón. Y se debe a la brecha generacional, que es justamente estas distinciones que hay de generación en generación. Por eso justamente se marcan cortes entre generaciones y nos dicen que sí, que no hicieron las generaciones durante mientras crecieron. Claro. Y creo que por eso resulta sumamente importante hablar del tema del edadismo, a pesar de que no lo estemos viviendo. Me parece que es algo distinto al tema del racismo, ¿no? Porque también hemos visto muchos ejemplos de personas que hablan del racismo, de personas que hablan del género sin necesidad de estar interseccionados por estas diversidades. Pero esto sí es importante, uno, porque como comentaste, lo vamos a vivir, y dos, porque también creo que es importante tener esa empatía con quienes nos rodean y con las personas que al final de cuentas nos da esa apertura para saber que, pues, no tenemos que tener la razón siempre, ¿no? O sea, que hay otros puntos de vista y que hay muchísimos temas que nos van a permitir tener una conversación mucho más enriquecedora y a tener estas conversaciones también con, probablemente con una persona mayor, vamos a tener mucho más entendimiento del que pensamos, ¿no? Y tenemos este estigma de que no va a pasar porque tiene una forma de pensar distinta y podríamos ser mucho más cercanos. Pero cerrando ya la conversación, a mí me gustaría que tú me dijeras, Uriel, ¿qué recomendaciones podríamos dar para aquellas marcas que van a dar sus primeros pasos o para aquellos creadores de contenido, y que quieren incluir a personas, pero que también les da un poco de miedo, ¿no? Porque dicen, híjole, yo no quiero que me vean como una marca de viejitos, por todas las connotaciones y podría ser como una preocupación, ¿no? Yo no quiero que me vea como una marca de viejitos, que son como estos términos que de repente podrían llegar a utilizar. ¿Qué recomendaciones les damos para empezar a abordarlo, para empezar a tocar el tema y para que pierdan estos miedos? Primero, tener en claro que más allá de las edades, todos aprendemos de todos. Por ejemplo, yo aprendí de mis abuelos a caminar. Ellos me enseñaron a caminar. Yo a mi abuela le enseñé a usar el teléfono. Entonces, también en los equipos, en las empresas se habla de equipos multidisciplinares, o sea, diferentes carreras que están generando algo. ¿Por qué no empezar a hablar de equipos intergeneracionales? O sea, una generación X que tiene que ver con un millennial, con un boomer, ¿qué pueden sumar, no? Actualmente muchas empresas, y eso es lo que les he ayudado, es a crear grupos de afinidad. Y hay uno que se llama de generaciones. Guau. Entonces, lo que hacen justamente es reunir a personas de diferentes generaciones y crean estos grupos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las empresas? La senior se va a comer con la becaria porque les gustaba, por ejemplo, Lilo y Stitch. Entonces, les gustó la misma película y se fueron a hablar de ello, ¿no? Por ejemplo, el director de la empresa se fue a comer con el que lleva un año y empezaban a hablar como de amores y tenían como muchas cosas en común en relaciones. Entonces, creo que justamente eso es algo, ¿no? La segunda creo que podría ser el que le metan a las diferentes visiones del edadismo. El edadismo se vive de tres formas. La primera es la interpersonal. Por ejemplo, tú y yo estamos bailando en el antro y tú quieres aplaudir. Me acerco y te digo, oye, Pablo, ya bailas como señora. Ujú. Ese es el interpersonal. O por ejemplo, te voy a tomar para un ejemplo. Adelante. Yo me acerco y yo digo, oye, Pablo, ¿y si te cortas la barba, te vas a ver más joven? ¿O por qué no te pintas el cabello? Ya se te notan las Te canas. quitaste 10 años de encima cuando te quitas la barba, ¿no? Y por ejemplo, estas cosas súper edadistas que ni siquiera están como visibles, como de, te ves bien para tu edad. ¿Cómo se tiene que ver alguien de la edad? O sea, empecemos a... Ay, claro, que podría parecer un piropo, ¿no? Pero es un comportamiento de alguna manera. Por ejemplo, hay otra como súper común, que es, por ejemplo, yo llego y te digo, Pablo, ¿cuántos años tienes? Y tú me dices, ¿de cuántos me veo? ¿Por qué sabes de cuántos me veo? Porque las personas tienen la esperanza de que les digan que se ven más Más jóvenes.
¿Y qué es lo que hacemos los que respondemos? Pues muchas veces mentimos. ¿Por qué? Porque sabemos que si decimos que la persona tiene más años, nos vamos a meter en problemas. Claro. No, le decimos, no, amigo, Bebé. Y el otro, ay, tómate una, ¿no? no, ya, en serio, no, sí, te ves de 20. Ese es el edadismo interpersonal que hay que empezar Ujú, a atacar. El segundo es el autoinfligido. ujú. O sea, cuando ya te creíste todo esto que te dicen, empiezas tú mismo, ¿no? Por ejemplo, yo si voy a una entrevista de trabajo es como de, Vicente, con traje, porque tu falta de experiencia la va a cubrir cómo te ves, ¿no? Muchas veces lo creemos. Por ejemplo, si llega una mujer a los 40 años, empieza a cubrirse más el cuerpo porque tal vez se le empiezan a ver un poco más las arrugas, Ujú. de depresión, pero no es porque alguien más se lo pida, sino porque Nos te autocensuramos. censuras en qué puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando una mujer pierde a su esposo, dice, pues ya voy a guardar luto porque ya no estoy en edad para disfrutar la sexualidad. Y la tercera forma de edadismo es justamente la que tiene que ver más con las empresas, que es el institucional. ¿Qué están haciendo las empresas hacia las personas mayores, no? Muchas veces en los castings para comerciales y demás vemos no mayores de 50 o de 50 que parezcan jóvenes, que se vean conservados. O sea, ese hay que empezar a quitarlo, ¿no? Mm, Incluso el límite de edad, ¿no? De 25 a 45 años. Eso Ya pasa no puede ser casi en todos lados, ¿no? porque me vas a costar temas tecnológicos, temas Jubilación. te quieres jubilar aquí conmigo. Y por ejemplo, el tema de la jubilación también es como bien interesante porque a la edad en la que yo me voy a retirar no es en la que se retiraron mis papás. Los recursos que ellos van a tener no son los que yo tengo. O sea, yo me tengo que hacer cargo de mi jubilación ahora porque pues, Claro. ya no se puede como trabajar y que ellos me jubilen. Mm. Entonces creo que los cambios generacionales también están como bien interesantes de poder como abordar. Wow, qué interesante. La verdad es que aprendí un buen de cosas, Uriel. Es un tema, como lo repito y me quedo con eso, que está adelantado a la época, que es una diversidad que no está de moda, porque hay diversidades que hoy yo sé que están de moda. Esta es una diversidad que no está de moda, pero que lo que tú nos dices es súper interesante y que espero que las personas que generan contenido puedan aprender un poco más al respecto. Si queremos saber más de ti, Uriel, porque yo sé que tú das consultorías, yo sé que eres una persona experta en el tema, ¿en dónde podemos encontrarte o podemos saber más información? Claro, nosotros tenemos una iniciativa que se llama Gafas Plateadas en todas las redes como @gafas.plateadas y creo que también es importante decir que no es un tema como adelantado, sino que es un tema atrasado. O sea, ya debimos de haber empezado a hablar de él hace 20 años, no hoy. Entonces, como que le metan a la inversión en temas de longevidad. Oye, y rapidísimo, cuéntame, gafas plateadas, ¿qué hace? O sea, ¿cómo surge o qué? Pues Gafas Plateadas empezó como una iniciativa para dar respuesta a algo que no había. Consultoría hacia temas de diversidad de tallo en las empresas. Entonces, Okey. nosotros tenemos tres ejes principales. El primero es la consultoría. Revisamos políticas empresariales, les damos como ejes de contratación. También les damos muchos talleres sobre sensibilización. El segundo, metemos como a temas de políticas públicas, porque las políticas públicas tienen mucho que ver con las oportunidades o los retrocederos que hay Ujú. en México. Entonces, hay una ley general de las personas mayores, pero no hay nada. O sea, está súper sesgada. Mm, O sea, si tú quieres como meter amparos y demás, no hay nada, entonces le metemos a políticas públicas y la tercera es que le metemos al tema del activismo. Por ejemplo, en el Pride llevamos un contingente de personas mayores. qué padre. En el 8M mis compañeras llevan a un grupo de mujeres mayores justamente a poder vivenciar como estas cosas que están viviendo las nuevas generaciones. Porque estas personas, por ejemplo, LGBT que llevamos a las últimas marchas, no vivieron marchas como esta. Eran marchas en donde nos cuentan que los golpeaban, que solo llevaban Mm, al biciclo a Juárez. Entonces creo que es importante también abonar por la inclusión social de las personas mayores. súper. Y ahora sí, ya para cerrar, lo que queremos es deconstruir el pensamiento de las personas y reconstruir por nuevas ideas en en las cosas que hoy no nos dejan avanzar como sociedad y que, sobre todo, pues, nos afectan a la forma en la que vemos las cosas. Desde tu perspectiva, si tuvieras una cosa que reconstruir en el pensamiento de las personas, ¿qué sería eso que reconstruirías? Yo, la respuesta que siempre doy de que a qué es a lo que le apuesta Suriel es intergeneracionalidad. O sea, si le metemos a la intergeneracionalidad, nos va a poder apostar que las personas menores a mí no son inmaduras
Me va a ayudar a comprender que las personas mayores a mí no son aburridas, me va a ayudar a escuchar a personas más jóvenes y dejar atrás el adultocentrismo, me va a ayudar a dar oportunidades a las personas mayores, porque no solamente estoy dándole oportunidades a las personas mayores, sino también a mí yo mismo del futuro, ¿no? O sea, las oportunidades que quitemos o que demos el día de hoy a las personas mayores son con las que vamos a llegar. Por eso también es importante apostar a la vejez y cómo vamos a llegar a ella. Híjole, qué cierto y qué fuerte esto que dices, ¿no? Pero, pues bueno, espero que esta información sirva, yo estoy seguro que sí. A mí me sirvió muchísimo, aprendí muchas cosas. Eh, Muchas gracias por acompañarnos. La realidad es que es algo necesario empezar a hablar y a tocar estos temas y este tema que se toca tan poco. Esperamos verte pronto y hacer cosas próximamente. Y pues gracias a las personas que nos acompañaron. Esperamos verles en el siguiente episodio de Reconstructo. Gracias.